Hola a todos y bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo ha evolucionado la gestión de datos. Piénsenlo como un viaje que nos va a llevar desde los métodos de siempre, los más tradicionales, hasta las soluciones supermodernas y ágiles que hoy están cambiando las reglas del juego. Porque al final de eso se trata, ¿no? De cómo las empresas usan su activo más valioso, la información. ¡Vamos allá! A ver, seamos sinceros. ¿Sienten que su organización se está ahogando en un mar de datos? Es una pregunta que de verdad resuena en casi cualquier empresa hoy en día. Porque ya no estamos hablando solo de los datos de ventas de toda la vida. No. Hoy las empresas se enfrentan a un auténtico tsunami de información. Y el gran problema es que los sistemas antiguos simplemente no dan la talla. No pueden con todo esto. Y es que el problema es de dónde viene todo esto. Viene de todas partes. Ya no son solo esos datos bonitos y ordenados de tu CRM o de tu sistema de gestión. Ahora estamos hablando de un verdadero torrente de datos sin estructura. ¿A qué me refiero? Pues a los comentarios en redes sociales, a los logs de los sistemas, a toda esa información que llega sin parar de los sensores de IoT. La velocidad y la variedad son de verdad implacables. Ok, durante décadas, la respuesta a todo este caos de datos tenía un nombre, el almacén de datos, o como lo conocemos todos, el Data Warehouse. Para que nos entendamos, piensen en él como una biblioteca súper organizada. Perfecta. Cada libro en su sitio, todo catalogado, listo para que lo consultes. Es un sistema que fue diseñado para una cosa, la estabilidad y el orden. Y su propósito principal, la verdad, es muy claro: ayudarte a tomar decisiones estratégicas. Lo que hace un Data Warehouse es juntar datos de un montón de sitios diferentes, pero, y aquí está la clave, los limpia y los estructura para que encajen en un modelo que ya está definido de antes. Es absolutamente genial para responder a preguntas que ya sabes que tienes, basándose en datos del pasado. Y aquí es donde empezamos a ver la primera gran diferencia. Mientras que el almacén es súper selectivo, como un portero de discoteca que solo deja pasar a los datos limpios y bien estructurados, el lago de datos es una fiesta abierta. Le da la bienvenida a todo: vídeos, audios, logs, datos de sensores, lo que se te ocurra. No discrimina, lo guarda todo, tal y como viene en su formato original. La diferencia fundamental, y quiero que se queden con esto, está en el cuándo se define la estructura. A ver, el almacén de datos funciona con lo que llamamos esquema en escritura. ¿Qué significa eso? Significa que antes de que un dato pueda entrar, tiene que pasar por un proceso de limpieza y ser forzado a encajar en una estructura súper rígida. El lago de datos, en cambio, es todo lo contrario. Usa un esquema en lectura, guarda los datos en bruto, tal cual, y solo les aplica una estructura cuando alguien, ya sea un analista o un científico de datos, los necesita para algo concreto. Y justo ahí, en esa diferencia, reside toda su flexibilidad. Y claro, toda esa flexibilidad nos lleva directos a la solución moderna, el lago de datos, o Data Lake. Si antes decíamos que el almacén era una biblioteca, el lago es, pues eso, un lago. Imaginan un cuerpo de agua inmenso donde desembocan todos los ríos de datos de la empresa, esperando que alguien venga a explorarlos. La definición oficial lo deja bastante claro, a cualquier escala. Y esto es importantísimo. Los lagos de datos están construidos sobre tecnologías que permiten crecer y crecer y crecer, a un coste mucho más bajo que los almacenes de toda la vida. Están pensados para el Big Data, para guardar petabytes de información sin que se despeinen. Pero ojo, un lago de datos no es un caos de archivos sin ton ni son. Para nada. Un lago bien diseñado tiene una estructura muy clara. Piénsenlo como un viaje. Los datos primero llegan a una zona cruda, tal cual vienen de la fuente. De ahí pasan a una zona de procesamiento, donde se limpian, se enriquecen, se preparan. Y finalmente llegan a la zona de consumo, donde ya están listos y optimizados para que los científicos de datos creen modelos de Machine Learning o para que los analistas saquen conclusiones. Y las ventajas de verdad son enormes. Tienes una flexibilidad increíble para explorar y descubrir cosas que ni te imaginabas. Habilita todo el mundo de la inteligencia artificial, que necesita cantidades masivas de datos de todo tipo para funcionar. Y quizás lo más importante, democratiza el acceso. Diferentes equipos pueden usar los mismos datos para cosas totalmente distintas, desde un informe de negocio hasta un modelo predictivo súper complejo. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Todo este poder, toda esta flexibilidad viene con una advertencia muy seria, porque un lago de datos, si no lo gestionas como es debido, puede convertirse en un problema mucho más grande del que querías solucionar. Y aquí llega el término que le da pesadillas a cualquier arquitecto de datos, el pantano de datos, o data swamp. Imaginen un lugar donde los datos se amontonan sin control, sin etiquetas, sin saber de dónde vienen ni qué calidad tienen. Se vuelve imposible encontrar nada útil, nadie se fía de la información y ese lago tan prometedor se convierte básicamente en un vertedero digital carísimo. Entonces, ¿cómo evitamos caer en el pantano? Pues la respuesta, y esto es el tema central para que cualquier proyecto de datos moderno tenga éxito, es el gobierno de datos. Es, digamos, el salvavidas.
el conjunto de reglas, procesos y responsabilidades que aseguran que tus datos se traten como lo que son, un activo estratégico. Y es súper importante que entendamos bien qué es esto. El gobierno de datos no es un programa que instalas y ya está. No, es una disciplina de la organización. Se trata de decidir quién es el dueño de cada dato, quién puede hacer qué con ellos y cómo vamos a medir si son buenos o no. Es el marco que pone orden en ese caos potencial que es el lago. ¿Y por qué es tan importante? Pues muy simple, sin gobierno, tus datos no son de fiar. Y si no te fías de tus datos, los informes dan errores, las decisiones que tomas son incorrectas y encima te arriesgas a no cumplir con las normativas de privacidad. Un buen gobierno se asegura de que los datos sean precisos, consistentes y seguros. Y eso al final es lo que multiplica su valor para el negocio. Y por supuesto, es el muro que frena al pantano. Y esta responsabilidad no recae en una sola persona. Se estructura a través de roles muy bien definidos. Tienes al propietario de datos o data owner, que suele ser un líder de negocio, por ejemplo, el director de marketing, que es responsable de los datos de su área. Luego está el custodio, que es un rol más técnico, normalmente en el equipo de TI, que se encarga de que la infraestructura funcione. Y finalmente, el gestor o data steward, que es el experto en la materia, el que define qué significa cada dato y cómo se debe usar. Todos son clave. Muy bien, ya hemos visto el qué y el por qué. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se hace bien? Vamos a ver ahora las recomendaciones clave para montar un lago de datos que de verdad funcione y que aporte valor. Aquí tienen una especie de hoja de ruta. Y fíjense, todo empieza con el negocio, no con la tecnología. Primero, ¿qué problema queremos resolver? Segundo, y esto es vital, el gobierno de datos no es algo que pones al final como un parche. Tiene que estar ahí desde el día 1. Tercero, empieza en pequeño. Haz un proyecto piloto, demuestra el valor y aprende por el camino. Cuarto, elige herramientas flexibles que puedan crecer contigo. Y quinto, y quizá lo más importante, fomenta una cultura de datos. Tienes que conseguir que la gente de negocio y la gente de tecnología colaboren. Miren, si hay una sola idea con la que quiero que se queden de todo esto, es esta. Un lago de datos bien gobernado es un activo estratégico que puede cambiar tu empresa. Sin gobierno, es solo un almacén de riesgos y problemas. Así de simple. La tecnología es solo la herramienta. La estrategia, el gobierno, es lo que le da todo su valor. Así que la pregunta final es para ustedes. Su viaje de datos los ha traído hasta la orilla de un lago lleno de posibilidades. La pregunta es, ¿están listos para navegarlo y descubrir lo que hay dentro? ¿O se van a quedar en la orilla? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en The Explainer.